Los tercios españoles fueron la mejor infantería de Europa y del mundo entero durante el periodo del Renacimiento. Por más de 150 años dominaron los campos de batalla que pisaron, enfrentándose básicamente a todo el mundo conocido. Aun cuando conocemos sus gestas y batallas más famosas, así como tener nociones básicas de su entrenamiento y estrategia, podemos preguntarnos de la manera más sencilla, ¿cómo era la vida de un tercio de infantería? ¿Cuáles eran sus dificultades a las que se enfrentaban día a día? ¿Cuáles eran sus costumbres, su entrenamiento e incluso ideología? Por tal razón, hoy nos sumergiremos en la belicosa y peligrosa Europa renacentista, donde se dieron las fascinantes e increíbles historias de los hombres, y al grito de Santiago y Sierra España hacían temblar la tierra. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo era la vida de un tercio español. Debemos entender el contexto histórico en el que surgieron estos soldados, aun cuando su fundación nos remite al año de 1534 por orden directa del emperador Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania. Su historia nos remite a las guerras italianas de finales del siglo XV. Aun cuando no existía una difusión de información y propaganda como lo es hoy, España se encontraba en un periodo de su historia donde recién se había expulsado a los musulmanes con la toma de Granada. Un generalizado aire de pertenencia junto al resto de guerras en Europa propició la determinación y una mirada por fin externa hacia sus demás enemigos en Europa. El gran capitán Gonzalo de Córdoba, una figura casi mítica, es conocido como el padre de los tercios. Entre las filas del ejército hispano no solo había pertenecientes a la península ibérica, sino también bastantes italianos pertenecientes a los dominios españoles en disputa. No podemos olvidar los grandes contingentes de mercenarios alemanes. Al no existir en ese momento una infantería española 100% consolidada, buena parte de las tropas, como ya he mencionado, eran alemanas, las cuales, en un principio, junto con los españoles e italianos, el general Gonzalo de Córdoba les hizo luchar en lo que más adelante sería conocido como la táctica del tercio. España revolucionó de alguna manera sus tropas en este sentido. La élite de casi todas las naciones durante la Edad Media provenía de la nobleza y los feudos, un sistema de castas no escrito donde tu lugar se determinaba por dónde nacías. La necesidad de tropas leales y efectivas había dejado ya atrás a los caballeros y sus armaduras. Por lo tanto, quienes se convertirían en los soldados de élite invencibles por toda Europa podían provenir de los estratos más imaginables y variados de la sociedad. Esto permitió que muchos hombres sin futuro en la península ibérica o en las posesiones españolas pudieran probar suerte y gloria al luchar por el imperio español. Al pasar los años y conseguir los españoles victorias importantes, se hicieron cada vez más enemigos en Europa. Después de la tragedia del año 1527, cuando los lansquenetes fuera de control saquearon la ciudad eterna, el emperador Carlos vio la necesidad de reemplazarlos gradualmente por tropas 100% leales y devotas a la causa imperial y la fe católica. Por esta razón fue que en el año de 1534 se crea el primer viejo tercio de infantería de Lombardía. Posteriormente, en el año de 1536, se crearon el de Nápoles y el de Sicilia. Los reclutas eran en su gran mayoría nacidos en la península ibérica. Al momento de enlistarte, había tres tipos de soldados a los que básicamente podrías pertenecer. La base de toda formación de los tercios eran los piqueros. Podrías convertirte en arcabucero o bien en mosquetero también. Un tipo de tropa menos numerosa eran las unidades de rodeleros, las cuales también podrían servir al mismo tiempo como piqueros si la situación lo requería. Tu equipo de combate sería pagado por el Estado. En algunas situaciones sería así, pero gradualmente descontado de tu sueldo. En los tercios jamás existió un uniforme estándar, ni la pretensión de hacer gala como lo haría un noble armado.
Lo único que se te solicitaba era que llevaras una prenda o lazo izado a tu cuerpo de color rojo. Rápidamente serías trasladado a un campo de batalla en Flandes, Italia o Germania. Algunos más eran llevados a las Américas y a las Indias, listos para combatir a los despreciables piratas británicos. El entrenamiento de los viejos tercios de infantería era exhaustivo. Cuando no se encontraban en combate, se entregaban a ejercicios militares a cargo de soldados más veteranos. Aunque cabe decir que un tercio de infantería, para bien o para mal, entraba relativamente muy pronto en batalla. Los dominios españoles, sobre todo en Europa, se encontraban en un conflicto constante, lo cual daba lugar a batallas campales importantes, pero también a una guerra de desgaste en condiciones terribles. Tácticas de guerrilla que aparecían en misiones de fuerzas especiales modernas. Aun cuando el manejo de la pica y el arcabuz eran la columna vertebral del tercio, los soldados hispanos comenzaron a ser conocidos por tener una habilidad casi sobrenatural con la espada ropera y el estoque al entrar en combates cerrados. Los más hábiles parecían imparables al combinar la cuchilla y la espada. En la vida de un tercio no había lugar para la autocompasión o la delicadeza. Te convertirías en una máquina de matar y sin misericordia ante el enemigo, siendo parte de los soldados más duros de Europa. Cuando el tercio entraba en formación de picas, podía hacerle frente a cualquier tropa. Piqueros suizos pesados, caballeros franceses a caballo, genízaros, shpahi otomanos a caballo, holandeses, reuters, piratas e incluso bravos samurái y asigaros japoneses. Los tercios fueron curtiéndose a luchar contra todos estos soldados y vencerlos. Si eras un enemigo atacando, al acercarte serías recibido por un fuego de arcabuces y mosquete intenso. Si sobrevivías, te esperarían las formaciones erizas de picas y las espadas de diestros españoles. Ya bien entrado el siglo XVII, las líneas de suministro y de tráfico por los dominios españoles se hicieron cada vez más difíciles de andar. Ser un tercio implicaba luchar en las peores condiciones imaginables. Tendrías que soportar asedios por meses, con una alimentación muy limitada, bajo una lluvia que carcome los huesos en Flandes, así también como resistir el embate día tras día de la caballería sueca y sus disparos en Germania. Ser un tercio representaba ser un soldado verdaderamente versátil. Estos no solo luchaban en formaciones de picas y arcabuz, se hicieron especialmente temidos por sus famosas encamisadas, las cuales pueden ser descritas como misiones de sabotaje, asesinato e intimidación al enemigo. Se realizaban en su mayoría de noche y por la madrugada. Tienen tal nombre debido a que los tercios sobre su armadura o ropa, en medio de la oscuridad y el combate, sería un verdadero caos reconocerse entre sí y al enemigo, por lo cual se llevaba una camisa blanca para facilitar mucho más las cosas y reconocerse entre sí. Desde las guerras italianas hasta las sangrientas guerras en Flandes y Alemania, esta fue una de las tácticas favoritas del tercio, pudiendo ser comparada, como ya he dicho, con misiones de fuerzas especiales modernas. Durante sus últimas batallas, la artillería se convertiría en el peor enemigo de las formaciones de picas. La administración y gestión por parte de gobernantes incompetentes dejaron a no pocos tercios aislados, librando guerras con un esfuerzo supremo. El tercio de infantería era uno completamente leal a España, fervientes católicos que encontraban refugio en la fe para no desmoronarse. Duros y recios soldados que preferían morir a rendirse. Los mejores soldados del mundo, dispuestos a morir por el Imperio y España. En novelas, así como películas como el famoso Capitán a la Triste, nos dan una idea concisa y más que nada entrañable de cómo sería la vida de un tercio. En definitiva, la vida de un tercio de infantería española no era para nada sencilla. Debías enfrentarte a las peores condiciones contra enemigos muchas veces superiores en número. Las posibilidades de sobrevivir no eran las más prometedoras. La escasez de comida, recursos, así como muchas veces la hostilidad abierta de los pueblos donde se gestaba la campaña, ascendía a mantener la estabilidad del imperio como una tarea titánica. Mas esta solo pudo mantenerse gracias a las victorias militares de estos soldados de élite, que se enfrentaron contra todo tipo de enemigos y a todos vencieron.
héroes de un imperio donde nunca se ponía el sol. Tercios de España nunca serán olvidados.